Bueno, buenos días, Carlos. Te venimos a molestar porque en realidad nos interesa muchísimo tu opinión acerca de la problemática que se instala pedagógicamente, institucionalmente, en el área de la formación docente. Y es el tema del paciente, entendido como ese recurso didáctico del cual abrevan nuestros alumnos como objeto de estudio, con el cual ustedes, los médicos, deben acompañar en el proceso de salud-enfermedad. Entonces, como un tema muy importante que nos interesa abordar contigo, es pensar el paciente como ese recurso didáctico que habitualmente lo usamos, ¿no? A la vez que es una problemática que de alguna manera todos los que están haciendo asistencia y docencia conjuntamente deben abordar. Así que nos interesa mucho tu opinión. La enseñanza de la medicina no se puede pensar fuera de la praxis médica. Y la asistencia de pacientes ha sufrido un cambio fuerte estos últimos 30, 40 años. Y esto obliga a los docentes universitarios en el área de la salud a ver cómo funcionan los sistemas de atención médica y adaptarlo a los modelos pedagógicos. Dos elementos que han atravesado la relación médico-paciente de una manera brutal son la impronta tecnológica y el tiempo dedicado a la consulta médica. La tecnología ha permitido leer de manera eficaz y precisa todos los signos que tienen los pacientes. Y tenemos un cabal conocimiento de todos los beneficios que nos da la tecnología, pero no tenemos igual comprensión de lo que la tecnología nos ha quitado. Y en este punto es esencial lo que significa el lenguaje, digamos, la palabra, que nos diferencia de los animales, digamos. Entonces, no puede existir un acto médico en donde no exista la palabra o el lenguaje, porque el órgano no habla, digamos, el corazón no habla, el riñón no habla. El que habla es la persona. Entonces, tanto el examen físico como el interrogatorio, o como a mí me gusta decir, el escuchatorio, parecieran ser dos especies en extinción, porque es más eficaz, aparentemente, solicitar métodos complementarios que evalúan de manera precisa, pero evalúan el signo y no evalúan el síntoma. Esto ha hecho que no se hagan tan buenas historias clínicas y menos aún historias de vida. Entonces, la facultad tiene un gran desarrollo y una gran eficiencia para poder determinar qué es lo que tiene el paciente, pero adolece de saber quién es ese paciente. Entonces, esta impronta tecnológica se llevó puesta el aspecto más humano del vínculo médico-paciente, que es el escucharlo, revisarlo y luego de hacer una correcta historia de clínica o historia de vida, solicitar los métodos complementarios. Esto está haciendo que los médicos seamos los complementarios de los estudios diagnósticos y no que uno pida un método complementario para tomar una decisión médica. Este es un aspecto. Y el otro aspecto, que como en todos los aspectos de la vida, la consulta médica dura cada vez menos. Y esto es una contradicción paradójica muy fuerte, porque en un mundo donde los objetos duran cada vez menos, ¿no?, la obsolescencia pronta de los objetos, las personas duran cada vez más. O sea, se ha prolongado la expectativa de vida. Y a pesar de eso, las consultas médicas que hace apenas 20, 30 años duraban 1 hora o media hora, hoy la consulta médica se ajusta a 10, 15 minutos. Y esto genera una situación de mucha violencia, porque los pacientes no tienen tiempo para ir al médico y los médicos no tenemos tiempo de atender a los pacientes. Entonces, sin tiempo en la consulta médica, no hay acto médico. Sin tiempo en la relación médico-paciente, no puede suceder esto que decíamos antes, que se construye una buena historia clínica, donde se repite la ritualidad de examinar al paciente
y darle un tiempo para que se exprese en los síntomas que lo llevan a la consulta. Estas dos problemáticas, tecnología y tiempo, son las que también se trasladan a la enseñanza de la medicina. Por eso desde la cátedra de semiología, que es la primera materia donde los alumnos toman contacto con el paciente, nos vemos en la dificultad de cómo recuperamos esta tradición cultural, humana, que era escuchar al paciente, revisar al paciente, tener las destrezas de escucha, de palpación, de mirar al paciente y de revisarlo. Y acá surge otro obstáculo que es la relación docente-alumno y la relación alumno-paciente. Y en el hospital de clínica nos vemos con una problemática aún insalvable que alrededor de cada paciente, que es nuestra herramienta de estudio, de trabajo y de asistencia, encuentra 10 alumnos como mínimo, digamos. Y esto es una problemática que todavía no hemos podido resolver. Es el desafío en el cual nos encontramos los docentes de la cátedra en ver cómo mejoramos la relación alumnos, docente, paciente, para que no se pierda esto que se vio atravesado de una manera brutal, que es cada vez menos tiempo en la consulta y cada vez más tecnología. Este es un desafío, pero que también excede al marco de la facultad. Es un desafío cultural y de la sociedad toda, digamos. Por eso uno percibe que hay un reclamo en la sociedad en volver a rehumanizar el acto médico para que el médico vuelva a tener ese lugar que tenía antes en la familia, en la sociedad, de ser una persona que dedicaba tiempo y daba a la problemática salud-enfermedad un contexto no solamente biológico, sino también psicológico y sobre todo social. Sería importante conocer en este sentido cuáles son las estrategias docentes, didácticas, que se pudieron utilizar para trabajar sobre este contexto de docente, alumno y paciente, que vos recomendás o sugerís. Esta situación que parece no factible de resolver, que es cómo humanizamos el acto médico manteniendo una excelencia académica en la enseñanza y una eficacia diagnóstica en la asistencia. En el mundo hay una corriente de pensamiento que ya empieza a tener un reflejo bibliográfico para recuperar esto que decíamos antes, del vínculo humano paciente-médico, que es lo que se llama la medicina narrativa, digamos. Utilizar recursos de distintas disciplinas que comparten con la asistencia médica el lado humano de la relación médico-paciente para que nos formemos con mayor conceptos de empatía, herramientas de la comunicación y sobre todo de la comprensión de la problemática humana. La medicina es una ciencia humana, es la más científica de las humanidades y lo más humana de las ciencias duras, digamos. Entonces esa interfaz entre la biología y la biografía tiene un recurso poderoso de aprendizaje y de enseñanza, que es la literatura, el cine, los videos, la sensibilidad de situaciones contadas, para ir construyendo no solamente una historia clínica que comprende a la biología, sino una historia de vida que abarca la biografía de esa persona. Esta corriente de pensamiento mundial ya aparece en un manual de medicina que nosotros usamos mucho, que es el manual Oxford de clínica médica, que en su última edición ya empieza a recuperar estos aspectos que son esenciales en cuanto a la ética, en cuanto a la asistencia, en cuanto a la docencia, en donde cómo incorporamos saberes de las humanidades, de las ciencias sociales, del arte, para incorporarlo a las ciencias duras, de las cuales la medicina corre por estos dos carriles.
Si la medicina ve solamente la biología, tiene una lectura hemipléjica del paciente. Tiene que ver también la biografía, porque no hay ningún paciente que esté en ningún libro de medicina. Lo que hace la medicina es seriar enfermedades, pero los enfermos son uno por uno y de manera única, irrepetible, y este aspecto distintivo es lo que en broma nosotros decimos que un paciente va al médico y le dice: ¿qué tengo, doctor? Usted padece el síndrome de Lieberman. ¿Y eso es grave, doctor? No lo sabemos, señor Lieberman. ¿Qué dice esta broma? Que cada paciente es distinto. Es lo que hace muchos años Gregorio Marañón decía, que no hay enfermedades, hay enfermos. En las últimas décadas, la medicina se ha vuelto muy eficaz para resolver enfermedades, pero se está volviendo ineficaz para atender a enfermos. Esta dificultad es la que implica un desafío para los docentes de cómo rehumanizamos el acto médico, recuperando y sabiendo que alrededor del corazón, del riñón, hay una persona, digamos, y que esa persona vive en un marco social. Eso resulta el elemento esencial, y estas son las estrategias que desde la cátedra de semiología también estamos empezando a utilizar para que el aprendizaje con el paciente incorpore no solamente los elementos o los parámetros biológicos, sino también los parámetros biográficos. Si bien muchas son las innovaciones en el campo educativo, como has mencionado una recientemente, ¿en qué medida incide la estructura institucional para que las innovaciones y los reconocimientos de estos aspectos sean positivos, productivos y de alguna manera avancen en las nuevas perspectivas? ¿Cómo funcionan las instituciones en este sentido? La Universidad Nacional de Córdoba es una institución cuatricentenaria. Este hospital es centenario. Y las instituciones tienden a reproducirse a sí mismas. En este sentido, la universidad no es diferente a la legislatura, a la iglesia o a los clubes de fútbol, digamos. Entonces, para producir estos cambios institucionales, quienes forman parte de la institución deben ser limítrofes, deben estar con un pie en la institución y con un pie afuera de la institución. En esto la Facultad de Ciencias Médicas tiene un capital humano muy poderoso, porque la mayoría de sus docentes, por no decir la totalidad, trabajan en la facultad y trabajan en la práctica privada o pública, pero fuera del ámbito de la universidad. Esa interfaz es la que hay que recrear de manera intensa para que los valores universitarios contagien la práctica asistencial y que el progreso asistencial invada la universidad. Esto es un tema también conflictivo y en el cual tiene una esencia fundamental lo que se llama la extensión universitaria, bien entendida, de la cual los docentes aprendemos de la sociedad, además de brindar servicio a la sociedad. Y esto también se aplica a la relación médico-paciente. ¿Por qué? Muchas veces el paciente ignora lo que sabe de sí mismo y los médicos ignoramos lo que el paciente sabe. Y esto es trascendental, digamos, en el vínculo de la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de saberes que los médicos descalificamos que el paciente posee y el paciente a su vez no sabe que trae un capital cognitivo que hace a su recuperación mucho más valioso. Pongo un ejemplo muy cortito. La insuficiencia cardíaca, una patología muy frecuente, la causa por la cual se descompensa la insuficiencia cardíaca, la primera causa es el abandono de la medicación. Entonces, ¿cómo estamos enseñando insuficiencia cardíaca para revertir esto, que es la primera causa de descompensación, que es el abandono de la medicación? Entonces, ¿cuánto le enseñamos a nuestros alumnos la adherencia al tratamiento, conductas preventivas,
autocuidado, enseñanza del paciente de saberes médicos y aprendizajes médicos de saberes del paciente. Entonces uno vive situaciones trágicas de decisiones que toman los médicos que desconocen quién es el que recibe esa indicación. Por decir de manera brutal, digamos, cuando los médicos le dicen haga natación y el paciente tuvo 2 episodios de casi se ahoga y le tiene pánico al agua, por ejemplo. Entonces esto como un ejemplo así, un ejemplo, es que los médicos tenemos que empezar a escuchar más, no solamente al paciente, y los médicos que estamos dentro de la universidad, también escuchar a la sociedad cuál es el reclamo que tiene hacia nosotros. Este es un problema complejo que trasciende la facultad. Pero desde el punto de vista ya muy personal, yo percibo que en el ámbito de la cátedra y del hospital existe una libertad docente que se arraiga en los más sentidos, las sentidas ideas de la reforma universitaria. Existe un espíritu de libertad para la enseñanza que a mí me parece un capital que hay que elogiar. Y sobre esa libertad y en trabajo colectivo creo que hay un escenario de aprendizaje y de enseñanza que uno puede mirar con muy buenos ojos, digamos.